Buenas noches, hermanos, hermanas, saludarles con la paz del Señor, amén. A todos los que nos están escuchando mediante Meet, están conectados mediante Facebook, Dios les bendiga mucho. Nosotros somos de la iglesia, nuestro refugio es Dios, del Ministerio Evangélico Fuego Divino, amén. Hoy continuamos con estas enseñanzas del libro de Primera de Corintios, capítulo 7, amén. Para lo cual en esta noche voy a dar lugar a nuestra hermana Zenobia, que va a exponer la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermana Zenobia, tienes la palabra. Amén, hermanos. Buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos los hermanos que nos están escuchando en este momento. Antes de entrar con la palabra, vamos a orar. Amén. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, mi amado Espíritu Santo. Gracias, Dios bendito, por esta noche, por este día, mi Señor, que tú nos has permitido, papá, estar hoy día aquí, Papito Santo, por tu misericordia. Un día más podemos respirar, papá, ver de tu maravilla, Papito Santo. Gracias, mi Dios bendito, por todo lo bueno que nos has dado, papá. En tu nombre, papito, también ahora queremos estudiar de tu palabra, entender, papá, y que no sea yo hablando, sino seas tú, papito, explicándonos lo que tú quieres que entendamos, papá, porque muchas veces, papito santo, es tan difícil entender tu palabra, papito amado, que hay momentos nosotros mismos nos confundimos, pero tú eres, papá, que nos enseña, que nos ayuda, que nos da sabiduría, papito santo. Ayúdanos, papá, a entender y comprender de tu palabra, papito amado. En tu santo nombre, mi Dios bendito. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén, hermanitos. A mí me ha tocado exponer de 1 Corintios capítulo 7, verso del 1 al 16, que lo he puesto como título Principios Bíblicos para el Matrimonio y la Soltería. Aquí hay unas fallas técnicas, ahorita lo voy a poder pasar diapositiva. Amén. Contexto general. Contexto general. Los corintios vivían en una ciudad muy liberal, con alta tolerancia a la inmoralidad sexual y muchas corrientes filosóficas que idealizaban la abstinencia total. La iglesia local de Corinto estaba confundida. Algunos creían que tener intimidad era malo, incluso en el matrimonio, mientras que otros pensaban que todo era permitido. Pablo escribe este capítulo para dar orden y claridad sobre la pureza, las responsabilidades conyugales y el valor de la soltería. Amén, hermanitos. Amén. Principios de la pureza. Vamos a leer el verso del 1 al 2. La palabra del Señor dice así: acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, digo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Sin embargo, por causa de las fornicaciones, tenga cada uno su propia mujer y tenga cada una su propio marido. Amén, hermanitos. Amén. Aquí voy a explicar sobre lo que Pablo dice en no tocar, ¿ya? No tocar
mujer. Se usa en el sentido de tener relaciones íntimas. Pablo no dice que la intimidad sea un mal necesario, sino que el deseo es real y poderoso. Los de Corinto pensaban que al no tener intimidad, aun estando casados, ellos podrían ser más puros. Al casarse el hombre y la mujer se protegen mutuamente de caer en la inmoralidad que existía en Corinto y que sigue presente hasta la actualidad. Aquí quiero dar un ejemplo. Tanto los jóvenes como los mayores, ¿no?, cometen el error de tener intimidad antes de casarse. Y por eso Pablo nos dice, ¿no?, por causa de las fornicaciones, que lo he investigado, que las fornicaciones en la Biblia se refiere a cualquier tipo de actividad íntima, ilícita, fuera del matrimonio, cubriendo relaciones entre solteros, adúlteros, la prostitución e incesto. Por eso Pablo decía, ¿no?, es un deseo real, pero a la vez también es muy difícil de contenerlo, y por eso dice, y es poderoso también. Amén. Deber conyugal y mutuo acuerdo. Verso del 3 al 6. La palabra del Señor dice así: el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestras incontinencias. Pero esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Amén, hermanos. En ahí nos dice, ¿no?, podría decirse que el cuerpo de la esposa ni siquiera le pertenece a ella misma, sino a su esposo. El mismo principio es verdad para el cuerpo del esposo con respecto a su esposa. En esto nos vamos a apoyar con el libro de Génesis 2:24. Que dice la palabra así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? En ahí también nos explica. Esto no justifica a un esposo abusando o forzando a su esposa íntimamente o de alguna u otra forma. El punto de Pablo es que tenemos una obligación imperativa de servir a nuestra pareja con afecto. Amén, hermanos. En ahí también nos vamos a respaldar con el libro de Efesios, capítulo 5, verso 22. La palabra del Señor dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. También vamos a irnos con Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Este es uno de los pasajes sobre la igualdad de género en la intimidad. Pablo quita el control egoísta del cuerpo en el matrimonio. La única excepción
es para buscar a Dios juntos en oración y solo por un tiempo breve. Dios no está mandando o incluso recomendando tal abstinencia de la intimidad dentro del matrimonio, pero puede ser efectuada por un breve tiempo por una razón espiritual y específica. En esa parte quisiera hacer un ejemplo cuando hay parejas, ¿no? Cuando dicen, cuando se ponen en mutuo acuerdo, digamos, cuando dicen, ¿no? Hay parejas que por situaciones económicas deciden, ¿no? El varón o tanto la mujer decide irse, ¿no? A trabajar al exterior. Pero eso no está bien, no es sano. ¿Por qué? Porque ahí el diablo lo tienta, ¿no? Tanto a la mujer, al varón. Puede haber la infidelidad en ese matrimonio. En ese caso no es bueno, no es sano que la pareja se ausente mucho tiempo. Pero sí nos dice Pablo que en el matrimonio podemos ponernos de acuerdo entre pareja, decir, ayunaremos o oraremos por esta situación que está pasando. Pero eso no tiene que ser largo tiempo, sino tiene que ser un breve tiempo para que no surjan tentaciones, ¿no? Porque el cuerpo nunca está exento a las pasiones. Por esa situación, Pablo nos dice así. Amén. La gran estrategia de Satanás cuando se trata de intimidad es hacer todo lo que le sea posible para fomentar la intimidad fuera del matrimonio y que dentro del mismo sea confundido los roles que cumple cada uno de ellos. De esta manera, el enemigo se encarga de destruir el matrimonio, que es la base fundamental de la familia. Amén. Amén. Soltería como un don de Dios, en el verso 7 y hasta el 9. Amén. La palabra del Señor dice así. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Amén. Pablo, en el tiempo que escribió esto, no estaba casado, poniéndose a sí mismo entre los solteros como también en las viudas. Aquí él está reconociendo tanto el matrimonio como la soltería son dones de Dios. Muchos se encuentran a sí mismos en la trampa de es mejor el otro lado, con solteros deseando estar casados y casados deseando estar solteros. Cada estado es un don de Dios. En esta parte, no sé si han escuchado a los casados, ¿no? Cuando no son felices en sus matrimonios, o tal vez se les sale, ¿no? A los casados decir, ¿no? Ay, no, me hubiera preferido estar solo. ¿Para qué me habré casado así, no? O los solteros cuando dicen, ay, no, quisiera casarme, parece que progresan mejor, los casados progresan, quisiera casarme, así. Pero eso no viene de nosotros, sino de Dios. Amén, hermanitos. Amén. Aquí Pablo equilibra la balanza. El matrimonio es bueno, pero la soltería también lo es. De hecho, Pablo la ve como una ventaja para servir a Dios sin distracciones.
En esta parte, ¿no? Pablo decía, ¿no? Es bueno estar solo como yo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había la persecución a la iglesia, ¿no? A los cristianos. Entonces Pablo les decía, es mejor que estén solos porque no van a tener así esa susceptibilidad o estar tristes por sus esposas si les van a agarrar o les van a encarcelar. Ustedes siempre van a estar tal vez pensando, ¿no? Para un soltero es fácil ir a la guerra, ¿no? Pero para un casado no es fácil ir a la guerra, siempre vas a pensar. Entonces Pablo se refería a eso, que es bueno también es estar soltero, pero eso es un don de Dios, ¿ya? Y aquí lo voy a seguir explicando. La clave es el don de continencia. Si Dios no te ha dado la capacidad de vivir en paz sin pareja, el matrimonio es el camino correcto para no entrar en tentación. En esta parte, hermanos, el don de continencia, ¿cómo puedes saber que tienes el don de continencia? ¿No? Yo me hacía esa pregunta, ¿cómo uno puede saber? Pablo, aquí en la palabra nos dice que cómo nos vamos a darnos de cuenta. Es cuando nuestro pensamiento, nuestro único sentir es servirle a Dios. Y no tenemos el deseo, ¿no? Carnal o el deseo, ¿no? De mirar a una hermana o a un hermano con, esta hermanita me gusta o este hermano me gusta, ¿no? En ese caso, si sientes esos sentimientos, entonces es mejor casarse. ¿A que te estés quemando, como dice en la palabra? ¿Ya? La recomendación de Pablo de casarse en estos casos no está basada en si el matrimonio es más o menos espiritual, sino en asuntos muy prácticos, especialmente relevantes en su tiempo y a nuestro tiempo debido a la inmoralidad íntima que existe actualmente. Pablo no está hablando acerca de lo que consideraríamos tentación sexual normal. Una cosa es quemarse y otra es sentir calor. Lo que Pablo llama quedarse. Van a disculpar, hermanitzen, aquí lo había puesto quedarse, pero lo que Pablo llama es quemarse aquí no es solo de pasión, que no lo puedes controlar, ¿ya? Al mismo tiempo, si alguien tiene un problema de lujuria o pecado sexual, no debería de pensar que el casarse resolverá, aunque se han entristecido al ver que su deseo por otras mujeres no ha desaparecido mágicamente cuando se casaron. Pablo la palabra nos dice, no siempre el casarte soluciona, ¿no? Tus deseos carnales, sino que también tienes que trabajarlo. Antes de casarte es mejor resolver muchos temas, ¿ya, hermanos? Y más adelante lo voy a ir explicando. Amén. Amén. El divorcio y la separación para parejas cristianas. Verso del 10 al 11. A los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Un mandato, ¿no? Un punto es un mandato directo.
que la mujer no se separe del marido y viceversa, ¿no? También del marido que no se separe de la mujer. Los cristianos corintios estaban pensando si sería más espiritual estar soltero y si deberían romper matrimonios existentes para una mayor santidad. Pablo dice absolutamente que no. Si ocurre la separación, otro punto, el consejo es permanecer sin casarse o reconciliarte con tu pareja. Esto conecta con las dos razones específicas bajo las cuales Dios reconocerá un divorcio cuando hay inmoralidad sexual. Antes de entrar en tema, ¿no? Aquí dice, en la palabra nos dice, no se separen, ¿no? En esta parte, hermanitos, ¿cómo explicarlo? Bueno, en esto no nos dice si es mejor, ¿no? Si te has separado antes ya, ¿no? Si te has separado, es mejor que te quedes ahí soltero, ¿no? Pero si quieres, ¿no? Volverte a casar, es mejor que te reconcilies con tu primera pareja. No sé si han escuchado en el mundo o a las personas, ¿no? Cuando dicen, ¿no? Mis hijos pues me han hecho volver con mi pareja, por eso pues ahora tengo otros más, así, ¿no? No se trata tampoco de esa manera, sino se trata de reconciliarse contigo para formar un mejor hogar con tu pareja. Si de lo antes que si has llegado a separarte, haya sido por situaciones muy difíciles, ¿no? Que no has podido sobrellevarlo, pero ya con la experiencia que has adquirido de esa separación, volverte a reconciliar con tu pareja, lo vas a hacer más sanamente, ¿no? Con la ayuda, ¿no? No solamente del pastor o tal vez de los diáconos, de los líderes, de los ancianos, sino que con la ayuda del Señor. Si tú quieres regresar, si quieres casarte, es mejor reconciliarte de esa manera, ¿no? Amén. Y en esto nos vamos a ir, van a disculparlo, vamos a volver a leer. Esto conecta con las dos razones específicas bajo las cuales Dios reconocerá un divorcio cuando hay inmoralidad sexual. Amén. Nos vamos a apoyar con el libro de Mateo 19, del 3 al 9. Tal vez alguien lo podría leer, hermanos. Mateo 19, 3 dice. Amén. Mateo 19. Hermanos, Amén. ¿están ahí? Amén. 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 Amén, hermanito. Tal vez me podrían ayudar con Amén. este pasaje de la Biblia. Amén, hermana. ¿Se escucha? Sí, Amén. sí, se escucha. Amén. Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 9, dice: Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿No habéis leído que el que os hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. 9.
Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y si se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén, hermano. Amén, hermanita. Amén, gracias, hermanita. Eh, la palabra es clara, en donde nos dice, ¿no? Solo porque, no solo por la inmoralidad, cuando tu pareja te engaña, solo en ese caso puedes divorciarte, ¿ya? Pero lo voy a ir explicando poco a poco, amén. Y en el caso cuando hay un creyente sea dejado por una pareja no creyente por otras razones, Dios no reconocerá el divorcio, incluso si el Estado lo hace. Y si Dios no reconoce el divorcio, entonces el individuo no es libre de volverse a casar, solo se puede reconciliar con su primera pareja. Jesús dijo, aquel que se divorcie por razones inválidas y se casa con otro comete adulterio, y cualquiera que se case con la divorciada comete adulterio. ¿No? En Mateo 19:9 lo estábamos viendo. Cuando los discípulos de Jesús entendieron cuán fuerte era el pacto del matrimonio y cómo no se podría romper ante los ojos de Dios por cualquier razón, ¿no? En esta parte, hermanos, no podemos estar pidiendo, ¿no?, carta de divorcio. Digamos, ya estamos casados, no sé, bastante tiempo y uno, ¿no?, como mujer decimos, ¿no? Ay, pero ya no me regala flores, ya no me lleva a comer, ya no me saca de paseo, ya no me quiere. Carta de divorcio no se puede hacer por cualquier razón, no se puede, hermanos. Son situaciones que pasan en el matrimonio, ¿no? Pasa que va a haber discusiones, va a haber miramiento hasta entre esposos mismos, pero si lo saben sobrellevar, entonces no puedes pedir facilito divorcio. O el marido que te esté diciendo, ay, ya no me lo cocina bien, ya no me lo lava mis ropas, no sé, X razones, ¿no?, de los varones, tampoco pueden ir diciendo, pues me voy a divorciar, ¿no? Sino que esos son situaciones en el matrimonio que van a pasar, que tal vez a un principio, ¿no?, como dicen, ¿no?, el primer año de casado es como vivir en un color de rosas, ¿no? Todo es amor, pero al siguiente año ya vienen también los problemas, vas conociendo un poquitito más de su carácter, un poco más de sus hábitos, y no por eso vas a estar diciendo, ay, no era como me lo han pintado, no era como pintaba cuando noviábamos. No, hermanos, no solo por cualquier razón no podemos estar pidiendo carta de divorcio. Y también nosotros deberíamos entenderlo hoy en día, como los apóstoles lo han entendido en su momento, nosotros también tenemos que entenderlo antes de entrar en el pacto del matrimonio. Bueno, a los solteros decirles, ¿no?, que si se quieren casar, hagan la pregunta o pregunten a las personas que ya se han casado, ¿no? ¿Por qué? Porque tomar ese paso de casarse conlleva una responsabilidad muy grande y es para valientes estar casados, llevar un matrimonio, formarlo, ¿no? Es para valientes. Y si no lo estás, amén, ¿no? Pero pregunten, solteros, ¿no? Y los casados también díganles, ¿no?, a las personas que quieren casarse, cómo es tomar esa decisión tan importante en nuestras vidas.
pero tampoco hay que tenerle miedo. Amén. Igualdad, otro punto. Igualdad. El mandato de Dios se aplica tanto como para el esposo como para la esposa. Pablo aborda aquí sobre el matrimonio entre dos creyentes, aunque la separación pueda ocurrir en casos extremos. Hermanitos, los que ya se han casado y también son cristianos, solo en casos extremos como la infidelidad, puede haber una separación, incluso el divorcio, pero siempre hay que sobrellevar, entendernos y salir, ¿no?, adelante como matrimonio. También nos vamos al verso 12 al 16. El hombre casado con una no creyente y viceversa. Amén. La palabra del Señor dice así: a los demás yo digo, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido. De otra manera vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente se sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que vivir en paz nos llamó Dios. ¿Qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Amén. Aquí viene la explicación. Yo digo, no el Señor, ¿no? No debemos pensar que Pablo esté menos inspirado por el Espíritu Santo en este punto cuando dice no el Señor. Simplemente quiere decir que Jesús no enseñó sobre este punto específico como lo hizo en la situación anterior del matrimonio tradicional. Así que si Jesús no habló sobre este punto específico, el apóstol, inspirado por Jesús, lo hará. Amén. Ahora, él habla a algún hermano tiene mujer que no sea creyente y la mujer que tiene marido no sea creyente. Esta era una situación muy común en Corinto, ya que uno se convertía y el otro no. Si el cónyuge no creyente quiere quedarse en ese matrimonio, el cristiano debe ser un testimonio de amor, pero si su pareja decide irse, la pareja no está esclavizada a esa relación. La gran estrategia de Satanás cuando se trata de intimidad es hacer todo lo que le sea posible para fomentar la sexualidad fuera del matrimonio y que dentro del mismo sea confundido los roles que cumplen cada uno de ellos. De esta manera, el enemigo se encarga de destruir el matrimonio, que es la base fundamental de la familia. Si había algunas parejas cristianas en la iglesia de Corinto que pensaron que serían más espirituales si se divorciaban, ¿qué hay de los cristianos corintios casados con no creyentes? Ciertamente pensaron los corintios, Dios no puede ser glorificado si estoy casado con una o con un no creyente. Por amor a la
espiritualidad debería divorciarlos. A estos dice Pablo, no la abandone. ¿Por qué? Porque un cristiano debería intentar mantener su matrimonio con un no cristiano junto, porque Dios puede ser glorificado en tal matrimonio y hacer una obra a través del esposo o la esposa creyente de atraer al esposo no creyente a Jesucristo. Santificado no significa que el esposo no creyente es salvo solo por estar casado con una cristiana. Eso simplemente significa que ellos están apartados, por el momento están apartados, para una obra especial del Espíritu Santo en sus vidas, en virtud de estar tan cerca de alguien que es cristiano. En esta parte, hermanos, yo quisiera dar, ¿no?, un testimonio de mis papás, ¿no? Es para mí un ejemplo y yo lo quisiera compartir con ustedes, porque también se trata de lo que estaban hablando, ¿no? A un principio, mi familia no éramos cristianos, no creíamos. Bueno, sí creíamos, pero hasta ahí nomás, ¿no? No queríamos saber de la iglesia. Cuando ha entrado mi hermanita, ¿no?, a la iglesia, yo pensaba que mi papá se iba a convertir más antes que mi mamá, ya que mi mamá era muy, muy fiestera. Entonces, yo pensaba que mi papá se iba a convertir cuando sucedió lo contrario. Cuando mi mamá fue la que se convirtió en cristiana, ¿no? Y a raíz de eso, todos, también mis hermanos, pero mi papá no quería saber, ¿no? Nos dejaba ir a la iglesia, como aquí lo dicen, ¿no? Un cristiano, una pareja no cristiana, ¿no? Pero mi papá nos dejaba ir, no nos decía, no vayan, o para qué están yendo, pierden el tiempo, no nos decía eso, sino nos decía, ya vayan, pero lleguen también así temprano, así, no nos coartaba de ir a la iglesia. Como dicen aquí, ¿no? También por el testimonio de uno, ¿no?, de la pareja, de los hijos, ¿no? Muchas veces el otro se convierte, ¿no? Se convierte al cristianismo. Entonces fue de esa manera también con mi papá. Al estar orando, ya cantábamos en mi casa los himnos, así. Mi papá poco a poco, ha sido bien poco a poco, porque cuando le iban a hablar del Señor, mi papá decía, a mí no me hablen, a mí no me prediquen, decía mi papá. Era duro de corazón mi papá. Y nosotros, ¿no?, ya orando, cantando, ya es un cambio, ¿no?, al entrar al camino del Señor. Entonces, mi papá ha visto ese cambio en nosotros cuando un día estuvimos estudiando la palabra en mi casa, así, en el patio, estudiando la palabra, cuando de repente mi papá, yo pensé que se iba a ir de la casa, pero mi papá se queda y empieza a estudiar junto con nosotros la palabra. Qué interesante, decía mi papá esa vez. Y al siguiente domingo, ¿no?, de la nada mi papá ya estaba alistado a las 6 de la mañana. Mi papá estaba alistado. Por eso, hermanitos, ¿no?, hermanas, si están viviendo, ¿no?, con tu pareja que no es creyente, sé testimonio. Siempre háblale del Señor, ora, da tu ejemplo. No, hay ratos, al principio es muy difícil hablarles de la palabra, pero cuando tú cambias, ellos ven el cambio y dicen,
yo también quiero esa felicidad que irradias o esa paz que tienes, ¿no? Porque a la final mi papá entró y algo que yo no pensaba ver es que mis papás se iban a casar, ¿no? Y mis papás se casaron en la iglesia y yo he visto eso y toda mi familia ha visto eso y cómo hemos sido, mi familia ha sido testimonio para mis tíos, porque ellos decían, tantas cosas les pasan, tantas pruebas, y cómo es que siguen unidos, ¿no? Hasta ahora nos dicen eso, pero eso es el buen testimonio, cuidar. Y hermanitos, ustedes cuiden si tienen su pareja o tal vez un hermano que aún no es cristiano, den el ejemplo. No, no es riñendo, porque a reñidas no lo vas a poder atraer. Es muy difícil cuando le riñes, cuando te saca de tus casillas, cuando tú quieres predicar, pero él está hablando de otra cosa, no te quiere hacerte caso, predica con el ejemplo. Y eso es lo que nos enseñan, ¿no? Eso es lo que nos dice también, ¿no? En la palabra, seamos testimonios para nuestras parejas, para nuestros hermanos, para nuestros familiares, para nuestras amistades que nos conocen en el trabajo. Seamos ese testimonio para que ellos un día, tal vez no nosotros los veamos, pero otras personas o ellos mismos van a empezar a decir, no, es que yo he conocido a tal hermanita o a tal hermanito y porque él era muy diferente a lo que yo conocía sobre los cristianos, me he convertido y quiero conocer más del Señor, así. Y seamos ese testimonio, hermanos, aunque nosotros no lo veamos. Amén, hermanitos. Amén. Y voy a seguir diciendo, no solo la presencia de un esposo creyente hace bien para la pareja no creyente, también hace bien para los hijos. Y un gran bien porque se puede decir, ahora son santos, hasta que sea lo suficientemente grande para hacerse responsables de sí mismos. El hijo de padres creyentes se considera como cristiano. La santidad de los padres se extiende al hijo. Si los hijos de los padres no cristianos son salvos y van al cielo, incluso algunos de ellos, es importante entender que no es porque ellos son inocentes como hijos e hijas del culpable Adán, sino todos somos nacidos culpables también. Si nuestros hijos van al cielo, no es porque son inocentes, sino por la rica misericordia de Dios que se ha extendido a ellos también. Amén. Amén, hermanitos. Pablo ha aconsejado que el cristiano haga para mantener el matrimonio junto. Pero si el esposo no creyente se rehúsa a estar casado, entonces el matrimonio puede romperse. Pero esto no debe iniciarse o buscarse por el creyente. En esta parte nos dice, ¿no? Si nos convertimos al Señor, ¿no? Si nos convertimos al cristianismo, no nosotros decirle, ¿no? A nuestra pareja no creyente, decirle, pues no te quieres convertirte siempre, ya, dame mi divorcio, quiero mi libertad. No, si nos tenemos que ser testimonios, como se los iba diciendo, ¿no, hermanos? Eso es lo que se refiere. Pablo termina esta sección con una gran esperanza, porque muchos cristianos que están casados con no creyentes se desaniman. Ellos deben saber que con fe y paciencia pueden pedir que Dios obre en sus circunstancias presentes, por difíciles que sean.
Y en ahí nos vamos a apoyar en el libro Primera de Pedro, capítulo 3, verso del 1 al 7. Capítulo 3, del verso del 1 al 7. La palabra dice así: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Al considerar vuestras castas y respetuosas, vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón en el incorruptible adorno de gran estima delante de Dios. Pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor. De ella habéis venido vosotras a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén, hermanitos. Amén. Amén. Tu esposo no creyente no será guiado a Jesús por tus palabras, sino por tu testimonio. Es mejor un buen testimonio que aquello dice, pero es mejor dar el ejemplo. Un buen testimonio atrae a más personas no creyentes. Amén, hermanito, muchas bendiciones. Con esto he terminado, hermanitos. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Amén. Qué hermoso tiempo de estudiar la palabra del Señor y leer el mensaje que hoy Dios ha preparado para todos nosotros. Amén, Señor. Problemas del matrimonio, problemas que pasan en el matrimonio, problemas que suceden en el matrimonio. Hola, ¿se escucha, hermanos? Amén. Mis hermanos, se ha tocado puntos, amén, más que todo, en este punto era el matrimonio, amén. ¿Qué había o qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Mis hermanos, había también un desorden en lo que es el matrimonio y también respecto a lo que es la intimidad que hay, mis hermanos, en el matrimonio. Lo estaban viendo, mis hermanos, como que la intimidad es pecado, ¿no? Ocha, no. Si tienes intimidad con tu esposa, no, estás pecando, ¿verdad? Lo veían así, mis hermanos. Entonces, por eso muchas veces querían estar así solteros, ¿verdad? No, ¿verdad? O si no, si tu esposa o tu esposo no era cristiano, les querían darle carta de divorcio, ¿no? Para estar más santos todavía. Había, mis hermanos, un desorden total en la iglesia. Desde hace mucho tiempo se veía esto. Hoy en día, mis hermanos, también se ve esto, ¿verdad? Tristemente se ve esto en las iglesias. Hay doctrinas terribles, mis hermanos, ¿no? Que ustedes ya lo han escuchado, lo han visto, ¿verdad? Donde te dicen, ¿verdad? Si tu esposo no se convierte, si tu esposo no se convierte, tu esposa no se convierte, entonces divorciate de él, es que te está contaminando. Entonces, pero la palabra de Dios nos ha mostrado algo muy diferente, mis hermanos. Tú, mi hermano casado, que tu esposa tal vez no es casada todavía, perdón, no es convertida todavía, no es cristiana,
tú con tu testimonio, mi hermano, puedes santificarla, puedes convertirla al Señor. Aquí Pablo lo hace, ¿no? Más interesante, ¿no? Puedes salvar a tu mujer, le dice, ¿no? Lo mismo pasa con las hermanas, ¿verdad? Hay muchas hermanas que vienen a las iglesias, pero sus esposos no son creyentes. Entonces, tu mujer, con tu testimonio, con tu vida, con tu cambio, puedes convertir, puedes ser salvo, dice, a tu marido. Entonces, mis hermanos, Dios nos muestra aquí un orden que tiene que haber en la pareja, mis hermanos, en un matrimonio, tanto de varón como de mujer. Amén. Mis hermanos, estamos a tiempo. Amén. Voy a dar lugar tal vez a alguien de aquí que tal vez pueda acotar algo. Y también una persona que también esté conectado en el Meet, que también pueda preguntar o pueda acotar algo. Amén. Entonces, primero los que están aquí. Amén. Ahí está, hermano Franz. Sí, pastor, buenas noches, hermanos. Pastor, bendiciones. Bendiciones. ¿Se escucha, pastor? Aquí un poquito cortado se escucha. Se escucha. Se escucha bien, hermano. Tal vez aquí un poquito la señal, pero se escucha bien, hermano. Sí, pastor, tal vez si quiero aportar, ¿se puede? Amén. Ya, muy bien, pastor. He compartido también un librito que tal vez nos va a ayudar eso a los casados, también a los solteros, ¿no? Porque el estar solteros es un paso más a luego estar casados, ¿no? Todos hemos estado solteros alguna vez y ahora ya estamos casados y así, ¿no? Es un proceso, entonces. Bueno, voy a compartir, pastor, de ese libro algunos apuntes que tengo y ojalá que nos sirva a todos. Y comienza con 1 Corintios 13:13, ¿no? El libro habla también de este aspecto del matrimonio y la hermana también tocaba de la soltería, ¿no? Entonces, en 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, de estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿no? Entonces, pastor, como ustedes entenderán, hermanos, los hermanos casados, los solteros, que el mal siempre está atacando a la familia, ¿no? Hoy día podemos ver cómo se intenta desintegrar la familia, distorsionar la familia, y ya no hay esa noción de tener familia, ¿no? Más al contrario de estar solteros o de separarnos y así. Entonces, eso es lo que la Biblia nos da dando luces y la realidad también es así, ¿no? Los hogares ya no son lo mismo y las dificultades también han aumentado, pero Dios nos va ayudando y Dios va colocando, digamos, unas directrices como la hermana estaba leyendo de la Biblia. Y unos extractos de este libro también voy a compartir que habla del enamoramiento, ¿no? Eso también para los solteros y para todos, ¿no? Que hemos pasado también esta etapa. Dice, estar enamorado es la base fundamental para un buen matrimonio, ¿no? Nuestros sueños antes del matrimonio son de dicha conyugal, ¿no? Es difícil creer otra cosa cuando estamos enamorados, ¿no? Todos pensamos que cuando enamoramos va a ser siempre así, ¿no? Entonces aquí nos va dando luces. También nos dice que el enamoramiento no es eterno. Pensar que sí es ficción, no es la realidad. En promedio, la duración de la obsesión romántica es de 2 años. Si es una aventura amorosa, un poquito más, ¿no? En el mundo de los conflictos de pareja, una mirada puede herir, una palabra puede destrozar. Y los amantes íntimos que se comienzan o que comenzamos así, pueden convertirse en enemigos y el matrimonio puede ser una batalla campal, ¿no? El enamoramiento manda ondas de impacto que hacen tambalear negocios, la industria, iglesia, la educación y el resto de la sociedad. La experiencia del enamoramiento no se centra en nuestro propio crecimiento ni en el crecimiento y el desarrollo de otra persona, más bien nos da el sentido de que hemos llegado a un punto, ¿no? Como dicen entonces, hermanos, el enamoramiento es una primera etapa, ¿no? Que vivimos, y aquí también da, digamos, un tiempo, ¿no? Que más o menos dura 2 años, tal vez esto ya lo sabían, hermanos, pero es información valiosa, ¿no? Todos hemos pasado esta etapa. Después, ¿qué pasa? Entonces, el enamoramiento no es el verdadero amor por 3 razones.
es un poquito, vamos a tratar de digerir, hermanos. Primero, no es un acto de voluntad o una decisión de la conciencia. Segundo, no es el amor. Tercero, es que el enamorado no está genuinamente interesado en fomentar el crecimiento personal del otro. ¿No? Creo que todos hemos empezado así. ¿Y qué es el enamoramiento entonces? El autor más o menos trata de explicar y me voy a saltar esta parte porque, o lo voy a leer más bien, ¿ya? Es un componente instintivo, dice el autor, genéticamente determinado de acoplamiento de la conducta. En otras palabras, la caída temporal de las fronteras del ego es una respuesta estereotipada a los seres humanos a una configuración de impulso sexual interno y el estímulo sexual externo, lo que sirve para incrementar la probabilidad del apareamiento sexual a fin de asegurar la supervivencia de la especie. Así hacen una descripción científica, ¿no, hermanos? Tal vez esa parte bien interesante es. Entonces, dentro de la trampa del matrimonio por la ilusión de estar enamorados, nos enfrentamos a tres opciones, hermanos. La primera opción dice, estamos destinados a una vida de miseria con nuestro cónyuge. Eso puede pasar o pasa muchas veces, ¿no? La segunda opción, debemos saltar del barco y probar de nuevo. Pero hay una mejor opción, hermanos. Entonces, aquí radica el verdadero entendimiento del matrimonio o de reconocer el enamoramiento como una subida emocional por nuestra naturaleza, pero no obsesivo. Es un amor que junta la razón y la emoción. Involucra un acto de voluntad y requiere disciplina, mientras que reconoce la necesidad del crecimiento personal. Nuestra necesidad emocional más básica no es enamorarnos, sino ser verdaderamente amados por otro. Conocer un amor que brota de la razón y de la decisión, no del instinto. Necesito ser amado por alguien que decida amarme, que vea en mí algo digno de ser amado. La decisión de amar comienza con una actitud, con una manera de pensar y dice, estoy casado contigo y decido cuidar tus intereses. Luego el que decide amar encontrará una manera de expresar esa decisión. Eso, pastor, quería compartir, ¿no? Ese es un fragmento del libro y espero que nos sirva. Y hermanos, el enamoramiento es el primer paso, como dice el autor, es una primera etapa, pero ese es solo el principio. El verdadero amor, como dice aquí también, y dice también la Biblia, ¿no? Que es una decisión que comienza con una actitud, con una manera de pensar, y dice, estoy casado contigo y decido cuidar tus intereses. Y el amor, hermanos, es buscar el bienestar del cónyuge, ¿no? Eso, pastor, para compartir, tal vez muy largo. Amén, está bien. Amén, hermano. Muchas bendiciones, ¿no? Sí, y es importante, mis hermanos, conocer estos puntos, porque hoy en día, mis hermanos, el enemigo, ¿qué es lo que quiere hacer? Destruir el matrimonio, ¿verdad? Destruir la familia, mis hermanos. Entonces está atacando ahí. Y la raíz de donde va a iniciar, como dicen, es desde que tú piensas que estás enamorado de alguien, ¿verdad? O si no, o quieres probar con alguien, ¿no? A ver, voy a probar con ella, ¿no? Y luego el otro dice, no me ha dado, no pensaba que era así, entonces, me enamoro de ella también. Entonces, desde ahí, mis hermanos, el enemigo empieza a atacar, ¿verdad? Ya no en un sentido lógico, sino como dicen, ¿no? En un instinto que nosotros lo llamamos carnalidad, ¿verdad? La bestia que llevamos dentro, mis hermanos, ¿verdad? Entra en acción esa carnalidad y empieza a hacernos hacer cosas, mis hermanos, que van a ir, mis hermanos, atacando lo que es el matrimonio. Aquí nuestra hermana Eli me decía, ¿no? Bueno, yo le preguntaba, ¿no? ¿Cuántos divorcios habrá al día, ¿no? Y ella me decía, ¿no? A ver, voy a investigar, ¿no? Entonces, mis hermanos, aquí vemos, así estadísticamente, miren, en el INE, ¿verdad? Mis hermanos, hay alrededor, o sea, ni siquiera es certero, mis hermanos, ¿no? Alrededor de 70 divorcios al día, mis hermanos. ¿Se imaginan? 70 divorcios al día. O sea, hoy día mis hermanos, ya ha acabado el día, 70 divorcios. ¿Te imaginas? O sea, mis hermanos, pero
como dicen, ¿no? Nosotros, de ahí, ¿cuántos cristianos, verdad? O dice que personas cristianas haya, haya habido, mis hermanos. Entonces, nosotros, mis hermanos, como iglesia, amén, tenemos que ver estos puntos para aconsejar a los casados, ¿verdad? Para tratar esos problemas, mis hermanos, que pasan los casados, mis hermanos. Amén. Muchas veces, y eso es lo que escuchaba hace años, ¿verdad? Un pastor me decía, ¿no? Me contaba, ¿no? Cuidado que vengan consejería matrimonial y te digan, pastor, me quiero separar. Y me contaba él, ¿no? Su experiencia y me decía, ¿no? Una vez ese matrimonio se quería separar y el pastor le preguntaba, ¿por qué se quieren separar? ¿Qué ha pasado? No, es que a mi esposo le huelen los pies, decía, ¿no? Por eso me quiero separar, no aguanto su olor, decía, ¿no? Pastor, quiero que nos separe, o sea, imagínense, mis hermanos, esos problemas que parecen bien diminutos, mis hermanos, en el matrimonio, si no se dan una solución, se vuelven exponencial, mis hermanos, ¿verdad? Hasta el ronquido, ¿verdad? Ocha, mi esposo mucho ronca, ya no aguanto, me vuelve loca, ¿no? Yo no pensaba que era así, ¿no? Entonces, o no se bañan, o no sé. Todo eso entra, mis hermanos, en el matrimonio, ¿amén? Entonces, nosotros como pastores, como líderes, como iglesia, tenemos que tratar, mis hermanos, de dar esas soluciones, como Pablo dice, ¿verdad? Aconsejarles, decirles que no tiene que ser así. Amén. Amén. Así es, mis hermanos. Con esto, mis hermanos, concluimos. Tal vez alguien de aquí. Amén, hermanos. Muy lindo, ¿verdad? La enseñanza de hoy, algo que, bueno, los hermanos, las personas que nos oyen, que no están casados, incluso los que quieren casarse o los que ya están casados, mis hermanos, formar una familia es lo mejor que el Señor nos puede bendecir. Amén. Yo estoy casada y la mejor bendición que me ha dado el Señor después de la vida, después de la salvación eterna, es mi matrimonio. Amén. Con quién batallar, con quién charlar, a quién conocer cada día. A la persona si no se le conoce en un momento todo, ¿verdad? Aquella persona que dice amor a primera vista, no es cierto. En el trayecto de los años, ¿verdad? Lo conoces. Y hoy, mis hermanos, yo puedo agradecer al Señor, tu hermano, hermana, que estás casada, casado. Hoy agradece al Señor por tu familia y por tu esposo, por tu esposa. Ora por él, por ella, para que tu familia sea exaltado por el Señor. Amén. Y el soltero, dice la palabra, ¿verdad? El soltero. Si no tiene el don de continencia, cásese antes de estarse quemando. Y también ore por esa pareja que el Señor le va a dar. No aparece de la noche a la mañana. Amén. Entonces disfrutemos de lo que el Señor nos ha dado. Ahora hay parejas, ¿verdad? No se ha podido pasar todo antes de conocer al Señor. Tal vez nos hemos separado durante el tiempo que no conocíamos al Señor. Y cuando hemos llegado al Señor, imagínense, yo no era creyente. Y tenía una pareja no creyente, nos hemos separado, yo ya me busqué otra pareja, ¿qué llega a pasar? Y recién conozco al Señor, ¿verdad que? Y uno dice, y ahora yo, ¿cómo estoy viviendo? ¿En pecado? Pero si ahora ya te has conocido al Señor, ya lo has recibido al Señor en tu corazón, ¿qué dice? Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Entonces, con la esposa, con la pareja que ahora has decidido seguirle a Cristo, síguele bien, como dice el Señor. Como la hermana Zenobia decía, mis papás no eran creyentes y luego han terminado casándose en el Señor. Y así tiene que ser, mis hermanos, y en este tiempo que hemos conocido al Señor. Amén, que el Señor los bendiga. Gloria al Señor, mis hermanos. Algo Amén. más, tal vez yo creo que pastor es una gran recomendación tanto para los que están casados así que para los que estamos solteros, de que el matrimonio no es un juego, no es un por si acaso. Y esto es algo que va incluso, pastor, chocando un poquito con nuestra cultura boliviana, porque la cultura boliviana dice, haremos la prueba, haremos una convivencia, un cirguiñaco que le llaman. Entonces, que está dañando las familias, porque no siempre
estas formas de convivencia pues resultan, y lastimosamente hay mucha gente que termina esas relaciones. ¿Por qué? Porque estaban en tiempos de prueba, estaban conviviendo. Entonces creo que la palabra del Señor nos da la luz para no hacer estas cosas, y lo más sagrado que puede ser es el matrimonio. Yo me llevo de esta enseñanza, pastor y hermanos, que el matrimonio es tan sagrado que no puedes separarte, y si te separas te recomienda que te quedes así, sin volverte a casar. Y si te quieres reconciliar, reconciliate con tu primera pareja, te dice. Entonces, tanto es el pacto que se ha firmado, porque, hermanos, y también los que nos escuchan, el casarse no es decir ir al notario. El casarse, según el Señor, ya es tener intimidad con esa persona, ya eres uno. Entonces es una recomendación para los solteros de que el tener una pareja no es un juego, no es un chiste, no es incluso recomendado de esa manera, que puedas entrar en fornicación y luego no me importa, y luego qué será de esa persona, y luego tengo un hijo. Entonces para nosotros no debería de ser, como cristianos, un juego. Tal vez en el mundo es así, pero para los que ya hemos conocido al Señor ya no es así. Nosotros estamos llamados a vivir en santidad y a estar bien conscientes de que con quién vamos a firmar ese acuerdo, con quién vamos a sellar ese pacto, es, como dice la palabra del Señor, hasta que la muerte nos separe. Entonces, incluso los discípulos, sabiendo eso, ¿no? En el capítulo 19 de Mateo dicen, entonces no conviene casarse, dicen los mismos discípulos. ¿Por qué? Porque ellos ya habían entendido que es tan sagrado el hecho del matrimonio, y creo que eso nos llevamos, ¿no? Los solteros a decir, vamos a orar, no es un juego. Es un pacto tan sagrado para el Señor, y que el enemigo está atacando en este tiempo a la familia, que es la base de la sociedad, la cual nos debe llevar a la reflexión, pastor y hermanos. Eso nada más. ¿Y los solteros a disfrutar? Y los solteros a disfrutar el tiempo del Señor. Eso. Estar con Amén. el Señor. Amén, mis hermanos, ¿no? Hoy hemos tocado lo que es la familia, el matrimonio. Al siguiente jueves, no te faltes, hermano, amén. Escucha, vamos a ver lo que son los solteros, mis hermanos, amén. Qué importante, mis hermanos, es la virginidad. Qué importante, mis hermanos, es lo que es la castidad, amén. Entonces, Pablo también va a hablar de eso, mis hermanos, amén. Entonces, al siguiente, no sé, a la hermana, amén, que va a exponer, amén. Prepárense, mis hermanos. Y pues vamos a terminar con una oración. Amén. Gracias, Señor Jesús, Padre Santo, por este tiempo que tú nos das. Dios bendito, gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada día, Padre Santo. Dios bendito, te agradecemos, Señor Jesús, por todos los casados, Señor, que nos escuchan, Padre Santo, Señor. Dios Todopoderoso, gracias por el esposo, gracias por la esposa, Señor Jesús, que han tenido, Padre Santo, Señor. Dios bendito, oro, Señor Jesús, por todas las familias que nos están escuchando, Padre Santo, que tal vez en un tiempo querían separarse o alejarse o divorciarse. Señor, hoy, Padre Santo, tú les has hablado, Padre Santo. Dios Todopoderoso, Señor, en tu palabra, Señor, contigo, Señor, se tiene solución, Padre. Gracias, Dios bendito, Señor, porque el enemigo es el que quiere destruir las familias, Padre. Pero tú, Señor Jesús, nos das tu palabra para que en esa luz, Señor Jesús, no cometamos ese error, Señor Jesús. Gracias, Papito amado, por todo. En el nombre de ti, Señor Jesús, te entregamos, Padre, este tiempo, Señor, de escudriñar tu palabra. Gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre de ti, Señor Jesús, terminamos esta enseñanza y si tú nos permites, al siguiente jueves estaremos continuando con el libro de 1 Corintios. Amén. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga mucho, muchas bendiciones.